justo de estos dos temas de los que vamos a hablar en nuestro siguiente panel, denominado Big Data y geolocalización como herramientas para enfrentar el turismo post-COVID. Así es que, pues en este panel discutiremos con nuestros invitados acerca de estos dos temas que ya han salido en las conferencias anteriores, que ya han mencionado nuestros speakers anteriores y que vamos a profundizar en este momento a través de este panel. Para ello, pues quisiera empezar por presentar a nuestros invitados. Dos de ellos son orgullosamente guanajuatenses, que ahorita están pues en otra latitud, están en Canadá, pero están ya con nosotros Plinio Guzmán, especialista en el manejo de datos, líder de proyectos de programación en temas de salud y conservación ambiental, así como Juan Pablo Martínez, ingeniero industrial, quien es Product Manager en Ingeniería Industrial en Wallace & Wallace, Canadá. ¿Qué tal, Plinio y Juan Pablo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo. Buenas tardes. A tus órdenes. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Ya listos para empezar este panel. También, por supuesto, nos acompaña nuestro otro invitado. Él es Francis Ortiz. Francis Ortiz es director y fundador de Crea Solutions y Ubiqua. Francis presta servicios como director de proyectos dentro de Crea Solutions. También se enfoca en el desarrollo de negocios, siendo su actividad principal el desarrollo de proyectos de realidad virtual, realidad aumentada, visitas virtuales, geolocalización, Internet de las cosas, otro de los temas que ya hemos platicado durante esta tarde, balizas de proximidad, códigos QR, producciones audiovisuales y animación, estudios museográficos, proyectos formativos y proyectos creativos. También tiene amplia experiencia en el tema de Smart Cities y Smart Destinations. Así es que con esta presentación, Francis, te damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Aquí son las 009, tempranito. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Francis, te escuchamos perfectamente, pero no te vemos. Ahora sí que como tú gustes, este es un espacio abierto para compartir en el formato que tú quieras. Bueno, voy a compartir mi flamante cara dormida a estas horas de la mañana. Bueno, un placer, la verdad es que ha sido muy interesante. He estado escuchando atentamente todos los presentadores, todos los ponentes esta tarde allí en México, y la verdad es que es sorprendente cómo muchas mentes, el típico dicho inglés, ¿no? De great minds think alike, y es curioso ver a tantísima gente conectados con objetivos comunes y poniendo su conocimiento al servicio del turismo, en este caso, o de mejorar la vida de las personas, ¿no? Es muy, muy, muy interesante todas las temáticas que he escuchado. A pesar de que pudiera ser redundante algo de lo que pudiera yo comentar aquí, creo que una de las algo en lo que podríamos coincidir todos es que en la situación general, en este caso en particular de la situación del COVID-19 y en general de los destinos, la situación de los hoteles, las empresas turísticas, los destinos, las ciudades, etcétera, creo que coinciden en que la tecnología existe. Efectivamente, como muchos de los compañeros comentaban, la tecnología no es cara gracias al software como servicio o a las plataformas como servicio. Ya no son inalcanzables este tipo de tecnologías. Aún así, aunque sean totalmente reales y estén disponibles, lo que está sucediendo es que en muchos destinos y en numerosas empresas hay un total desconocimiento de los hábitos y preferencias de sus clientes, porque los datos no se capturan, porque en la gran mayoría de los casos los negocios de brick and mortar que llamamos, que es la típica persona que se va a un restaurante a comer y a pasar un rato con su familia o a tomar una copa en un lugar de ocio nocturno, los camareros no le han tomado nunca los datos. Nadie toma los datos de un cliente que se va a tomar una copa. En el caso de los hoteles, de las empresas hoteleras, lo que sucede es que, desgraciadamente, todavía en la gran mayoría de los casos, las reservas no se realizan directamente al hotel, sino que son a través de intermediarios
como puede ser agencias de viajes o online tour operators, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que los clientes de los hoteles llegan a esos hoteles, los visitantes de los destinos llegan a esos destinos, pero no dejan el dato, es decir, ni los hoteles ni los destinos turísticos tienen conocimiento alguno sobre qué tipo de cliente es, quién es ese cliente, qué le gusta, qué deja de gustarle, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando realmente podríamos hacer un gran uso de estas herramientas del Big Data, del Machine Learning, del IoT, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, para capturar esos datos a través de la minería de datos, conectándose a esos enormes silos de información que desgraciadamente ahora están solo en manos de las grandes corporaciones que gestionan las redes sociales o los sistemas de comunicación masiva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es que muchas veces en nuestras vacaciones a lo mejor vamos a visitar los restaurantes de una zona y en todos los restaurantes vemos el mismo menú. No sé cuál es lo típico en México, ¿no? Pero aquí en España, pues en todos los restaurantes encuentras una foto enorme de una paella, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que es que no podemos dar por hecho que a todos nuestros visitantes, los que vienen a España, les gusta la paella y los toros. No es así. Muchos visitantes no solo no les gusta la paella, sino que son totalmente alérgicos a las especias o al marisco. Entonces, deberíamos ser capaces de ofrecerles otra cosa. ¿Qué sucede? Que no tenemos el dato, no nos damos cuenta de que el mercado, por ejemplo, el food y de las tendencias de comida de kilómetro cero, etcétera, un tipo de menús totalmente diferenciados, es lo que precisamente puede estar buscando ese cliente. Entonces, si aplicáramos esa captura de datos a todos los procesos de servicio que damos en destino, pues las empresas turísticas, los alojamientos, las empresas de actividades, la gastronomía, sabríamos qué tipos de sabores les gusta a nuestros clientes, a qué horarios, por tipo de nacionalidad, les gusta consumir más o menos un tipo de producto o servicio. Entonces, podríamos lanzarle a través de diferentes aplicaciones móviles que ahora sí se van a utilizar mucho en los destinos para obtener el proceso contactless, evitar el contacto físico. Pues es el momento adecuado. Lo que a mí me sorprende, y es un comentario, es un razonamiento, un intento no sé, una pregunta que uno se hace, ¿no? Llevamos 20 años. Yo, por ejemplo, hice la primera visita virtual a una iglesia en Baleares, un sitio muy bonito en la isla de Menorca, en 1998. Hasta 2008 no me contactó Google para hacer visitas virtuales para Street View. Es decir, pasaron 18 años donde las visitas virtuales, la realidad virtual existía como herramienta y como forma maravillosa de mostrar los destinos en el proceso, en este customer journey de antes de venir de vacaciones, ¿no? De mostrar nuestros espacios, el interior de nuestros destinos y de nuestros negocios en nuestros hoteles, mucho antes de que el cliente viaje. Entonces, ¿por qué no se ha estado utilizando? ¿Por qué se nos ha expandido este tipo de tecnología como la realidad virtual, la aumentada o el uso apropiado del Internet de las cosas para generar ese dato maravilloso que es el que nos permite enlazar hábitos y preferencias y generar esos patrones tan necesarios, ¿no? Entonces, es todo un proceso mental el que uno, entiendo que como muchos de los que estáis aquí en este foro, que compartís esta curiosidad, porque al final nosotros los desarrolladores no somos más que personas curiosas que estamos constantemente investigando y buscando algo que nos motive para producir un servicio, un producto que al final sirva a alguien de algo, ¿no? Entonces, la duda que tengo, la pregunta que muchas veces me hago, incluso os la puedo lanzar a vosotros, es ¿por qué tardamos tanto en desarrollar estas tecnologías y ponerlas al servicio de nuestros viajeros? Me duele que tenga que venir un COVID-19 para que estemos utilizando las videoconferencias, para que evitemos los viajes innecesarios en coche o gastar o consumir combustibles fósiles para ir a foros, cuando hemos tenido estas herramientas maravillosas de las videoconferencias desde hace un montón de años. Entonces, esto es un ejemplo de esta acelerada transformación digital forzosa que creo que es algo de lo poco bueno que puede habernos traído este terrible efecto del COVID, ¿no? Y bueno, espero no haberme extendido demasiado. Para nada. Al contrario, gracias, Francis, por ser tan claro y profundo en la información.
Antes de pasar y cederle la palabra a nuestros otros dos invitados a este panel, a Juan Pablo y a Plinio, quisiera, Francis, que nos pudieras describir a grandes rasgos qué has hecho a través de Crea Solutions o de tus otras compañías con la utilización de estas dos tecnologías en concreto, la geolocalización y el Big Data. Y a lo mejor en ese compartir de la información, nos pudieras también explicar para los que no están tan familiarizados con estas dos tecnologías, qué es a lo que se refiere y qué has podido lograr en el turismo a través de tus compañías. Bueno, lo primero, Crea Solutions nació como resultado de la experiencia acumulada en casi 30 años dedicado a la tecnología tras 15 años dedicado al turismo. Fue la combinación, yo empecé de botones en un hotel y terminé con una empresa de telecomunicaciones montando servidores de Internet, ¿no? Una de mis pasiones siempre ha sido la geolocalización, el encontrar la utilización de la georreferenciación de las cosas como los puntos de interés, como punto de partida para poder ofrecer cualquier tipo de servicio, ¿no? Entonces, la primera fase que pusimos en marcha para poderle dar forma a toda esta idea, a este concepto mensal, se llamó Ubicua Geo. Que básicamente fue en una serie de proyectos que desarrollamos con la Asociación Hotelera de Canarias y con varios ayuntamientos de las Islas Canarias también, la Isla del Hierro. El concepto era, vamos a geolocalizar todos los recursos físicos, los negocios, los hoteles, los restaurantes, las papeleras, los jardines, los parques, absolutamente toda la información, georreferenciarla, tener longitud y latitud de cada uno de esos elementos para conseguir tener la inteligencia y plantar la primera capa que nos va a servir para luego ejecutar cualquier acción. Es decir, saber dónde están las cosas para aplicarle luego conocimiento. La segunda fase de ese proyecto, en esos proyectos hicimos varios, algunos de ellos han tenido más o menos éxito o han tenido más difusión. Por ejemplo, el de Geotel El Hierro, donde hicimos la primera isla del mundo 100% geolocalizada y virtualizada. El proyecto Costa de Eje, donde geolocalizamos, virtualizamos, hicimos una fase de sensorización con balizas de proximidad Bluetooth Low Energy para marketing de proximidad en Costa de Eje, en Tenerife también. Geolocalizamos 3.870 negocios en total, un proyecto muy potente. Entonces, como digo, aplicamos la segunda fase, que era sensorizar. Tenemos la capa de geolocalización, aplicamos la capa de sensorización y al mismo tiempo que tenemos unos equipos trabajando, haciendo las labores de campo, geolocalizando y colocando los sensores, ¿por qué no llevar una cámara 360? Hemos utilizado montones de cámaras certificadas por Google. Llevamos unas cámaras 360 donde, igual que un equipo estaba haciendo las labores de geolocalización, tomando los datos de cada uno de los negocios, otra persona del equipo estaba haciendo una encuesta, tomando datos, información de necesidades del negocio, cómo podía el ayuntamiento mejorar sus problemas, qué detecta cada uno de los negocios que se podría solucionar en el entorno urbanístico, por ejemplo. Al mismo tiempo, otro miembro del equipo hacía una visita virtual completa desde el exterior al interior del negocio. Entonces, una vez tenemos toda esa información, tenemos miles y miles de datos, como podéis imaginar, y necesitábamos sacar algún tipo de información utilizando primero la data mining, que era para poder extraer elementos comunes. Imaginaos que cuando has geolocalizado, cuando has virtualizado, cuando has sensorizado, cuando has hecho múltiples encuestas a miles de personas, tienes un montón de información y mucha de esa información está en conjuntos en frases completas. Es decir, a mí me parece que el ayuntamiento debería proveer más aparcamiento. Entonces, aplicando un poquito de data mining, lo que conseguimos es extraer una serie de palabras que nos dan unas pistas sobre los pedidos o necesidades más comunes. Eso le llamamos investigación sobre conocimiento semántico, ¿no? Que es lo que es utilizando ese tipo de palabras y agrupándolas, fuimos añadiendo hashtags
añadimos las redes sociales de cada uno de los negocios y pusimos a funcionar sistemas y algoritmos para investigar de qué se está tratando, de qué hablan los clientes de cada uno de los negocios y del destino en su conjunto. Y al final la información que te permite extraer es de muchísimo valor, porque lo que obtienes es no solo el nivel de satisfacción de cada uno de los negocios en relación al destino, sino el nivel de satisfacción de los clientes en relación al negocio y al destino, y la combinación de todos esos factores pues es una herramienta enorme de conocimiento si es aplicada de forma adecuada. El problema con el que nos encontramos en muchos de estos casos es que no se dispone o no se disponía, estamos hablando 2015, 2016 de estos proyectos, 2017, es decir, no es antes de ayer, pues en aquel momento no se disponía, algo que sí está en este momento yo creo, de personal capacitado para comprender las dimensiones, hablo de personal capacitado o que esté que forme parte de los equipos municipales. Eso es algo que echamos mucho en falta a los desarrolladores. Es decir, se nos encargan a veces proyectos muy complejos que tienen un potencial enorme, pero luego a lo mejor se desvirtúa esos grandes proyectos con esa capacidad de datos cuando no se dispone de personal cualificado dentro del propio equipo del ayuntamiento que le pueda dar a esos proyectos una continuidad y esos datos se continúen analizando, los datos sigan vivos, se mantengan en el tiempo y se puedan aplicar esa inteligencia, ese conocimiento realmente a mejoras constantes. Realmente toda esta información, todo termina en lo que llamamos Ubiqua Platform, que es un sistema, es un conjunto de herramientas que parten de una base común, que es el CRM, un CRM potente que conjuga la información de geolocalización, conjuga la parte de Sentiment Analytics que volcamos en una serie de bases de datos. Todo eso le damos un buen movido en la coctelera y mostramos de la manera más adecuada, como el cliente lo requiere, unos dashboards y una información que le permita pues, visualizar de una manera más o menos comprensible esa información. Pero como digo, ese CRM no funciona solo, esos datos no se nutren solos y si no hay un compromiso por parte del destino, del ayuntamiento, de la empresa hotelera en mantener esos datos vivos, realmente no tienen demasiado sentido aplicarlos. Y me dirás, ¿por qué dices eso, Francis? Si va en contra un poco de lo que tú planteas, porque precisamente mi visión es que hacer proyectos simplemente por hacer proyectos y por demostrar que has conseguido venderle a alguien un proyecto de millones o de cientos de miles de dólares o euros no tiene ningún sentido si ese proyecto no tiene una continuidad. Desde mi punto de vista, la tecnología es como el arte. Si todos desarrollamos algo para ver ese producto funcionando y haciendo un servicio. Si al final es simplemente una ambición de hacer una inversión o decir yo fui el primero en implantar inteligencia artificial y siempre fue un pequeño proyecto piloto que no llegó a ningún sitio, eso no es el futuro. Entonces, ahora en lo que nos estamos centrando mucho es en proyectos reales, en acompañar a las empresas, hacer proyectos un poquito menos ambiciosos, trabajar a nivel de hotel, trabajar a nivel de ayuntamiento, pero en asesorar a las empresas, darles las herramientas que necesitan, no venderle a IoT si no lo necesita. Lo primero que tiene que comprender la empresa es que tiene que conocer a su cliente, el cliente está en el centro y nos centramos ahora más en primero montarles la plataforma, que sería un buen CRM, un sistema de gestión de las relaciones con los clientes, aplicarle luego la información relevante al tipo de negocio que tenga, es decir, si es un hotel queremos saber de dónde viene el cliente, dónde habla el cliente, en qué espacio se comunica el cliente, de cuál es el comentario del cliente, captarlo y poco a poco ir nutriendo el sistema con información directa, es decir, con reservas directas, con clientes que se dan de alta en bases de datos para newsletter, etcétera, etcétera, y manteniendo constantemente un dato importantísimo, que es dónde está el cliente, para saber dónde consume, dónde le gusta ir, en qué momento hace qué y, por supuesto, anónimo. Es decir, sabemos el móvil, sabemos que habla español porque el móvil lo tiene en un idioma determinado, con lo cual sabemos que es un iPhone o un modelo de Android que está utilizado por una persona que habla español y que en este momento está delante de una tienda de una joyería y son las 9 de la noche. Bueno, pues tengo un dato interesante.
Si veo cuánto tiempo está, cuántas veces pasa por esa tienda, cuánto tiempo pasa delante de un menú. Si yo veo que hay una persona que tiene ese móvil, que habla español, que está delante de un menú de un restaurante durante 5 minutos, es muy probable que le pueda enviar un pequeño mensaje personalizado que le invite a pasar dentro y tener un descuento. Entonces, ahí aplicamos el conocimiento. Pero si no tenemos la base previa, si no pensamos en organizar esas inversiones, desde mi punto de vista no es válido. Y es lo que hacemos. Nosotros, más que hacer o convencer a la gente de que gaste el dinero, o a las empresas o a las instituciones en que inviertan en Big Data o Machine Learning, etcétera, etcétera, que son grandes palabras, que es muy bonito, pero que requieren unos equipos muy potentes y con mucho conocimiento detrás, sobre todo, no para montarlo, sino para mantenerlo, no tiene demasiado sentido. Es mejor que comprendan el concepto de la transformación digital, que apliquen en sus empresas lo básico, que es conocimientos básicos de marketing, utilizar un buen CRM, comunicarse con sus clientes y analizar de qué se habla en las redes sociales. Eso es el inicio. Y en eso estamos ahora, asesorando a las empresas y haciendo proyectos de transformación digital menos ambiciosos, pero mucho más consecuentes con el futuro y con lo que necesitan nuestros ciudadanos, nuestros turistas, nuestros viajeros, nuestras empresas turísticas. Excelente, Francis. Muy buena base para entonces empezar a implementar el Big Data en las empresas que hoy nos acompañan en este foro. Regresamos contigo en un momento, Francis, y quisiera darle la voz a Plinio Guzmán y a Juan Pablo para que nos hablen de esta segunda tecnología que también estamos abordando en este panel, que es la geolocalización, porque, bueno, ustedes a través de la plataforma estornuda.me, una iniciativa que se hizo aquí en el estado de Guanajuato para informar a la ciudadanía sobre lo último en ciencia sobre el COVID-19, pues empezaron a implementar una tecnología que ustedes traían por ahí, ¿no? Quisiera que nos presentaran, Plinio y Juan Pablo, de qué trata este sistema de datos de movilidad urbana que ustedes empezaron a trabajar para describir, ahora sí que el comportamiento de la vida de los ciudadanos a través de la geolocalización. Muchas gracias por la invitación, por este bonito ecosistema de data. Quisiera iniciar explicando qué son los datos de movilidad urbana. Son registros sobre la distribución y movimiento diario de la gente y esto habilita una gama de perspectivas geoespaciales. Caracterizar el flujo peatonal por ubicación. Estas son 3 palabras claves: la ubicación, fecha y hora. Nosotros somos Uncharted, somos una startup, y venimos de estornuda.me, y nosotros agregamos, anonimizamos y analizamos los datos. Para hacer esto un poco más claro, tenemos un muy claro ejemplo de Australia. Plinio nos va a hablar más sobre el ejemplo de Australia. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, David, y gracias, Francis, por esta épica introducción a qué es el tema de los datos georreferenciados. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, David, confírmame si se puede ver. David. Aún no la vemos, Plinio. ¿Estamos? Ahí vamos. Listo. El Big Data y la geolocalización en el sector turismo COVID. Prometo que no es una presentación larga para respetar el tiempo de todos. Y como pueden ver, cambié un poco el nombre, que no es turismo post-COVID, sino turismo COVID. Esta es una nueva realidad en la que nos tenemos que enfrentar todos y cambiar nuestras maneras de actuar. ¿Qué son los datos de movilidad urbana y cómo los utilizamos acá? Como mencionaba Juan Pablo, es que al agregar datos anónimamente de las grandes compañías telefónicas, si ustedes tienen un teléfono en su bolsillo el día de hoy, probablemente han compartido en algún momento datos con estas compañías que los agregan, los anonimizan y se pueden utilizar con métodos computacionales para caracterizar el flujo de gente que pasa por una ubicación específica y también determinar de dónde vienen, cuánto tiempo pasan en un lugar físico y a qué horas del día son donde hay más personas. Y nosotros creemos, como líderes de proyecto en Estornúdame,
donde nuestra misión es comunicar ciencia y dar las herramientas a los tomadores de decisiones para cuidar la salud de todos en estos meses, es que los datos georreferenciados de movilidad urbana pueden ayudar a tener este balance fino entre la seguridad colectiva y los esfuerzos de los comerciantes de reabrir sus negocios, sus locales, sus cadenas de restaurantes, sus hoteles. Y para demostrar esto, como mencionaba Juan Pablo, tomamos un caso de Australia, en donde un centro de investigación hizo una alianza con la Oficina de Turismo Nacional, donde ellos, basado en una base de datos enorme de tamaño mundial, los registros de ubicación de personas de todos los países que visitaban Australia, estos investigadores lograron descifrar de qué país visitaba cada turista, y lo que se dieron cuenta es que cada nacionalidad de turista tenía comportamientos únicos que los caracterizaban entre sí. Entonces, digamos, los que venían de México visitaban tales regiones, se quedaban tantos días, y los que venían de Japón, por ejemplo, tenían otro comportamiento, otras preferencias, lo que a ellos les permitía de una manera segmentar a los usuarios y entender cuál era el perfil turista para poder venderle mejor. Algo que también les permitía era estimar el derrame económico que se podría predecir en una fecha futura, comparando con fechas previas, el volumen de turistas, el dónde se hospeda, y basado en el dónde se hospeda se pueden estimar qué tanto dinero tienen, ¿no? Cuáles son sus preferencias y qué tipo de actividades realizan. Por ejemplo, en esto de la zona hotelera se pudo determinar si ellos preferían hacer camping o ir a hoteles bonitos. Y de esta manera es como vemos nosotros en estornuda.me, a través de este proyecto Uncharted, que se puede realizar una estrategia en las diferentes ramas de los jugadores involucrados, desde gobierno hasta los comerciantes individuales, para tener una reapertura económica en el sector turista adecuada. Brevemente, lo que estamos haciendo es juntando un dataset de puntos de interés, como mencionaba Francis, donde al georreferenciar los negocios físicos de puntos de interés, se puede saber la propensidad de cada establecimiento de capturar diferentes nichos de mercado, como mencionaba, segmentados basado en su origen, de dónde vienen. Y lo que esto nos permite hacer es ver, como mencionaba, el hospedaje, las horas pico de visita, y hasta ver si estos individuos visitan a tus competidores al mismo tiempo o días antes que a tu negocio. ¿Y para qué se usa esto? En la vida común, en Estados Unidos es muy popular esta metodología para, por ejemplo, ver cómo y dónde tener diferentes artículos de mercadotecnia o de publicidad para, de esta manera, poder llegarle a tu cliente de la manera óptima. Ahora, en breve, ¿cómo funciona? ¿Qué estamos haciendo? Confírmeme si se ve este pequeño video. Este es un caso de estudio que realizamos junto con el gobierno municipal de Cuernavaca, donde la misión era ver qué zonas en estos tiempos de COVID eran las más frecuentadas por personas. Como pueden ver en el video, esto nos lleva desde tener una alta resolución en Big Picture hasta poder acercarnos a nivel de negocio individual. Y en ese video, las barras y el color y su altura representan un alto volumen de tránsito peatonal. Y como pueden ver, nosotros con esta tecnología que usamos, que se llama Kepler, podemos ver negocios específicos para de esta manera medir el tráfico peatonal y las horas pico a estos negocios. Ahora, esta es una modalidad de herramienta. Ustedes lo pueden ver en la página de estornuda.me. Puse el link en los comentarios. Y también se puede presentar en otras modalidades como reportes personalizados.
Pausaré aquí por ahora y veremos si hay alguna pregunta en un momento. Muchas gracias, Plinio. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues bien, empezamos entonces después de esta introducción que han hecho ustedes sobre lo que hacen a través de estas dos tecnologías, pues empezaremos un poco a discutir entre las preguntas y comentarios de la audiencia y algunas que tengo por aquí preparadas. Y la primera es para cualquiera de los dos o de los tres invitados. Pensando en que, como bien lo decían hace un momento, los datos podrían tener origen de muchas fuentes. El mismo Francis nos comentaba que pudieran surgir de bases de datos propias de las empresas como CRMs, de las estadísticas que lanza, por ejemplo, alguna red social, de acuerdo a tus publicaciones, lo mismo que puede existir en los medios de comunicación, en la prensa, toda esa información que se va generando, incluso ahora con las aplicaciones de bancos, en estos movimientos transaccionales que hacemos, también se empiezan a generar información valiosa de comportamiento de viajeros, de comportamiento de turistas, de comportamiento de compradores. En ese sentido y con ese contexto que ustedes conocen perfectamente, ¿cómo podrían ustedes visualizar el Big Data como una herramienta útil para empresarios, sin importar su tamaño, ¿no? Hoy en la audiencia nos acompañan micro, pequeños, medianos y grandes empresarios del sector turismo. ¿Cómo podría beneficiarles, además de lo que ya nos han comentado, el uso de esta información con base en esta tecnología de Big Data? Bueno. Sí, Francis, te escuchamos. Juan Pablo también. No digo nada. Veo que nadie quiere contestar a la pregunta. Lo más importante sería conocer el origen de los turistas en masa. Puede rastrear si vienen como decía Plinio hace rato, si vienen de Europa, de qué países de Europa, y se puede medir, se puede saber un poquito de cuánto dinero están dispuestos a dejar en nuestro país. Perdón. ¿Escucho bien? Te perdemos un poquito, Juan Pablo, pero creo que si apagas tu cámara va a funcionar mejor el audio. Creo que... Si quieren, retomo el hilo. El internet. Adelante, Plinio. Creo que puedo leer la mente de Juan Pablo a veces. Creo que retomando esa dirección, estas herramientas que, como han visto toda la tarde, son muy poderosas, también tienen esta cuestión un poco intimidante de cuánto me van a costar, ¿no? Hablando con el gobierno de Cuernavaca, cuando tuvimos esas conversaciones sobre este piloto, ellos nos preguntaron con mucho miedo el cuánto va a costar esto. Y para el beneficio de todos, estas herramientas, al poder ser escaladas y usadas por varios usuarios, el costo disminuye drásticamente, como mencionaba Francis también. Entonces, para el tener acceso, tanto las empresas grandes como los comerciantes pequeños, a los derivados, a los insights que provienen de este tipo de análisis de Big Data georreferenciada, nosotros creemos que las alianzas estratégicas entre gobiernos, sectores y holdings turísticos, las secretarías de turismo locales y los comerciantes mismos se podrán tener muy fructuosas relaciones donde se exploten al máximo estos datos. Y como mencionaba Francis, a veces queda la pena de que se hace un proyecto muy elaborado, pero no se tiene el personal técnico para llevarlo a cabo y darle seguimiento. Entonces, sí, tomando prestada las palabras de Francis, creo que si se tiene capacitación técnica también sería muy bueno para poder dar éxito continuo y prolongado a este tipo de proyectos. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Aquí hay un elemento que es fundamental y es que creemos muchas veces que el Big Data es solo el Big Data que nosotros podemos generar y deberíamos tener en cuenta que el mejor Big Data, que
Big Data es por grande, ¿no? Velocidad, variedad y veracidad, son las 3 Vs, las mías, de que hay muchas más Vs del Big Data, pero tenemos datos de tráfico en Open Data, de las fuentes de tráfico. Tenemos datos de turismo, normalmente de las entidades gestoras del destino, que nos dan información de las entradas y salidas de viajeros, las fechas, etcétera. Tenemos información del tiempo, meteorológica, que hace calor, qué temperatura hace, a qué hora del día y qué días. Si nosotros, antes de empezar a generar datos, buscáramos qué datos tenemos ya, nos daríamos cuenta que hay un montón de Open Data, ¿no?, que podríamos utilizar y empecemos por ahí. Es decir, no intentemos inventar datos que no tenemos. Entonces, muchas veces las entidades públicas se vuelven locos por conseguir datos que es muy complejo obtener, porque si tú quieres realmente sensorizar una ciudad con balizas Bluetooth BLE para que sean eficientes, las va a tener que poner cada 4 metros y son millones de balizas y eso va a valer un pastón y todavía no hay tecnología y todavía no hay baterías que duren más de 2 años. La batería se degrada, a los 6 meses ya no tiene la misma distancia de radiofrecuencia, vas a tener que matizar, vas a tener que subir una nueva versión del APK. Es una locura. Empecemos con el dato que tenemos. El dato que tenemos es, aquí está un restaurante. Esta es la red social del restaurante. Las fotos que tienen los datos EXIF de los móviles de los usuarios de la red que están compartiendo en ese restaurante y la procedencia de los usuarios. Eso está en Facebook o en Instagram. ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo hacía ese día? Lo tenemos en la información meteorológica. Es decir, si mezclamos toda esa información que ya tenemos, más la información que capturamos de redes sociales y redes abiertas, nos damos cuenta de que seguramente ya existe y ya tenemos el 98% de la información que necesitamos para posiblemente ejecutar acciones de marketing de proximidad, de mejora, de recomendaciones, de seguimiento, de análisis del sentimiento, de poder visualizar cómo han hecho, que me ha encantado la aplicación esa, ya os voy a contactar ya mismo porque me gusta la manera de visualizar datos tan potente. A lo que voy es que si yo quiero montar un negocio, por ejemplo, en México, si yo tengo acceso a ese dato público y a una visualización como lo de mis compañeros, yo soy un inversor, el primer sitio que voy a ir, voy a ver dónde va la gente, a qué hora va la gente, a qué hora va la gente los días que llueve, a qué hora va la gente los días que hace sol. ¿Qué hace la gente cuando llueve y no va a la playa? ¿A dónde va la gente? ¿Dónde están los parkings? ¿Qué parking tiene más éxito? En base a esa información, que la tenemos, que existe, porque está en Open Data, podríamos ofrecerle a los grandes inversores que desean construir un edificio de negocios o un edificio comercial el lugar perfecto para montar el negocio sin interrumpir el negocio de otros que les está funcionando bien y no montar todos los negocios uno al lado de otro. Es decir, podríamos dinamizar zonas culturales, dinamizar zonas turísticas, mejorar el acceso a espacios, podríamos analizar la velocidad a la que se mueven los vehículos, mejorar condiciones del tráfico, aumentar o disminuir el número de parkings necesarios, simplemente utilizando la información que tenemos. Entonces, creo que yo creo que debería ir por ahí el tema. Y los pequeños negocios, efectivamente, deberían unirse y solicitar, primero, que las entidades públicas tengan esa información disponible y luego empresas como Estornúdame, que pongan en valor toda esa información abierta que hay con las necesidades del pequeño negocio. En ese caso, el pequeño negocio solo va a pagar por su app o por la información que consuma. Entonces, los costes van a ser mucho más asumibles. Pero si nadie se lanza a por los datos, tenemos un problema, que no hay datos para Big Data. Totalmente, Francis. Poniendo como referencia el estado de Guanajuato, que es la mayoría de los empresarios que nos acompañan el día de hoy, pues existe un Open Data importante en tema de turismo y lo genera la Secretaría de Turismo del Estado, por ejemplo. Se encarga de recabar información de diferentes fuentes acerca de pues, todo lo que tenga que ver en el impacto al turista e incluso desarrolla un estudio al que se le denomina perfil del visitante. En ese sentido, pues está esta información al alcance de pues muchas personas, ¿no? Está dentro del Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, en el que todo mundo puede accesar, bajar el perfil del visitante, bajar los estudios anexos de otras fuentes, de tal manera que pueda tener referencia de qué pasa con el visitante, con el turista que viene a nuestra entidad, ¿no?
En ese sentido, y por eso la siguiente pregunta, Francis, ¿cómo podría empezar a utilizar o a sacarle provecho a esta información los prestadores de servicios turísticos, a información tan valiosa que está ahí y se puede empezar a transformar o a cuidar a través de algo como lo que nos platicas? Bueno, lo primero, enhorabuena a Guanajuato porque es de los pocos sitios que lo tengan, porque muchos dicen que lo tienen y luego hay que ver la calidad. Primero hay que preguntarse si el dato que tenemos sobre ese perfil del visitante es de la calidad y de la cantidad que necesitamos para poder obtener un perfilado adecuado, ¿no? Cuando hablamos de perfilado, intentemos no pensar en el perfilado de Cambridge Analytics para que ganara el pelotudo de Trump, sino en otros conceptos, ¿no? Estamos hablando de un perfilado anonimizado, un perfilado que consiste en crear esos customer persona, que lo habréis escuchado hablar en algún sitio, que son perfiles de clientes ficticios que tú construyes a partir de numerosos perfiles para luego poder adaptar el producto a las necesidades. Y creo que eso es interesantísimo, buscarlo de customer persona, buscarlo por ahí por la red, porque hay un montón, incluso yo he escrito algo sobre ello. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los datos tienen un sesgo. Ese sesgo viene dado por la antigüedad del dato, por ejemplo, o porque no tenga en cuenta diferentes criterios como sociales, como pueden ser etnicidad, edad, etcétera, ¿no? Porque, claro, son móviles que están moviéndose en un entorno, son personas que se mueven en un espacio, van hacia aquí, hacia allá. Yo siempre con mi geolocalización, con el dónde, que para mí es el poder, el poder del dónde, the power of where. Entonces, el dato tiene que tener calidad. Si somos capaces de hacer eso y podemos mantener digamos, la integridad de ese dato y la consistencia y la frecuencia de ese dato, podremos conocer al dedito el perfil típico basado en criterios digamos, de eficiencia que puede ser económica, de calidad del cliente. En este caso ahora del COVID nos vamos a dar cuenta que puede viajar mucha menos gente, que la gente que va a viajar va a ser mucho más selectiva, que va a buscar productos que se ajusten perfectamente a sus necesidades porque tiene la oportunidad y va a tener la oferta. Entonces nosotros como receptores, como tanto Guanajuato como destino turístico, como Canarias, como cualquiera y como proveedores de los productos, tenemos que entender que tenemos que conectar al demandante del servicio con el ofertante del servicio. Cuanto más eficientes seamos en perfilar, en conocer perfectamente, en identificar las necesidades de cada uno de esos clientes y enviarles el mensaje apropiado, mucho más eficientes vamos a ser. Entonces, esto nos llama lo que yo diría al Big Data Marketing, ¿no? Que sería, hasta ahora la segmentación era el target, era considerar un público objetivo, son un conjunto de personas que tienen unas características, pero con el marketing basado en Big Data lo que tenemos que el target es la persona en concreto o un conjunto de personas muy concretas con unas capacidades, con unos gustos muy concretos, que normalmente deberían ser suficientes para alimentar casi al completo cualquier nicho de mercado. El problema es que cuando masificamos el producto y todos los restaurantes tienen paella, es muy difícil segmentar. Para poder enviar un producto adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado, con el mensaje adecuado, tenemos que ser capaces de diversificar la oferta adaptándonos a eso. Entonces, Guanajuato, ¿qué podría hacer? ¿Y qué podría hacer los empresarios de Guanajuato? Si Guanajuato pone a disposición de los comercios, de las empresas turísticas, ese perfilado del cliente, tiene que ir automáticamente detrás de una recomendación. Chicos, podéis usar estos datos, podéis crear vuestras propias aplicaciones, pero tener en cuenta que todos no podéis venderles el mismo producto a todos, que tenemos que diversificar como sociedad el tipo de productos para que todos tengamos un espacio y ofrecer un tipo de servicio diferenciado a cada tipo de cliente. Algo así sería. Gracias por la respuesta, Francis. Me parece que Plinio quiere complementar algo, ¿cierto? No, quería decirle que excelente su respuesta. Creo que sí. Gracias. Sí, gracias, Francis. Pues creo que podemos hablar después. Pregunta, si estás de acuerdo, Plinio. Por favor. Nos ponen por aquí en el chat y para empezar a generar esta dinámica de preguntas también por parte de la audiencia para irlas desahogando. ¿Cuáles son los riesgos, nos comenta Luis Paul de Sena, de utilizar esta información, este tipo de información de esta naturaleza?
Me imagino que Luis se refiere a temas de confidencialidad, ¿no? Y a temas de restringir o sobrepasar los niveles de privacidad quizá de nuestros visitantes, de nuestros consumidores o clientes. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es un tema importantísimo, sobre todo al iniciar a utilizar estas tipo de plataforma y tecnologías en el sector público por primera vez. Esto que mencionamos nosotros de datos de movilidad urbana, lo que menciona Francis de perfileo individual, son tecnologías que se han utilizado en países como Estados Unidos ya por muchísimos años. El gobierno de Estados Unidos invirtió mucho dinero hace muchos años para tener todos los datos públicos y hacerlos públicos para poder habilitar una cantidad de servicios que dependen de ellos. Ahora, en países como México, Latinoamérica, no sé cómo es la situación en España, estas tecnologías todavía son un poco nuevas, por lo que a veces lo que sucede con unas tecnologías, sobre todo cuando tienen nombres emocionantes como inteligencia artificial, big data, Minority Report. Por favor, sí, cuando tienen esos nombres emocionantes, la gente se quiere lanzar con ellos y no se cuenta con los protocolos de seguridad adecuada, no se cuenta con un gobierno que esté actualizado sobre cómo utilizarlos y cómo tener la legislatura para proteger a individuos. Y pues, francamente son conversaciones que se tienen que tener a temprana edad de estos proyectos. Por ejemplo, estos datos de movilidad con los que trabajamos, estamos atados a acuerdos de confianza y confidencialidad, donde cuando estos patrones de movilidad se generan con datos de celulares individuales de cada persona, estos datos, primero que nada, tienen que ser protegidos por varias capas de ciberseguridad, deben ser anonimizados y el tipo de reportes que se dan a luz pública estrictamente deben usar solamente métricas estadísticamente agregadas para no revelar la ubicación de individuos, porque estos son temas que sí tienen que estar al frente de la conversación. Y es por eso que en Estornúdame y a través de este proyecto de Uncharted estamos a la vanguardia de las diferentes leyes internacionales y nacionales de seguridad y privacidad de datos. David, estás en mute. No te oímos, David. Gracias por el recordatorio del micrófono. Quería leer la pregunta de la doctora Gaby Olmedo del Cinvestav Irapuato. Gracias, Gaby, por estar con nosotros aquí. Ella nos pregunta, la última vez que fui de turista a Guanajuato Capital no pude estacionarme. ¿Cómo es que estas tecnologías pudieran ayudar al tema del tráfico y a saber dónde estacionarse en destinos turísticos del estado, por ejemplo? Cualquiera de los panelistas puede responder a esta pregunta. ¿Cómo podría ayudarnos entonces estas tecnologías a esta problemática que existe actualmente? Bueno, si nadie se lanza al tema de la movilidad, creo que es de los más importantes que hay, porque realmente una aplicación adecuada de soluciones de geolocalización y de conocimiento de los hábitos y patrones de los usuarios, lo primero que nos aporta es facilidad para encontrar aparcamiento o decisión sobre si tomar un vehículo privado o un vehículo de transporte social. ¿Cómo tendríamos que aplicarlo? Pues yo creo que no hay una solución perfecta, lo que hay son combinaciones, una buena combinación de diferentes soluciones. Lo primero que falta en muchos casos es una buena indicación sobre dónde se encuentran los parkings en las ciudades. Siempre es súper complicado encontrar un parking y eso es porque normalmente es un tema municipal que les cuesta a veces
publicar o mantener actualizado, simplemente con mantenerlo en Google Maps sería ideal que estuvieran actualizados esos datos. Si hay aplicaciones de movilidad de un ayuntamiento, debería tener esa información totalmente actualizada. Los parkings ya, cualquier parking debería tener a estas alturas sensores que permitan saber la ocupación y el aforo que tienen a tiempo real, para así saber que cuando tú te diriges hacia un parking hay plazas libres o no, y aplicando un poquito de inteligencia artificial podríamos prever el horario en que un parking está más lleno que otro, para que tenga previsto que si quedan 10 plazas libres y tú estás a 3 kilómetros, tenga en cuenta que seguramente a esa hora, para cuando tú llegues, al momento que tú llegues a ese parking, ya va a estar lleno, y te recomiende uno que esté un poquito más lejos, pero tenga garantías de que tú encuentres ese aparcamiento. Uno de los objetivos siempre debería ser evitar a gente dando vueltas en la ciudad, porque aquí yo creo que, según algunos estudios que se han hecho, el mayor consumo de combustible se da en gente dando vueltas en la ciudad buscando aparcamiento. Es algo que te explota la cabeza cuando lo piensas, cuando se podría solucionar perfectamente con ese tipo de soluciones. Y no son de las más sencillas, ¿eh? Hay unos pequeños sensores de proximidad que son magnéticos, que se ponen en la parte inferior de cada uno de los aparcamientos, que se conecta por radiofrecuencia a una centralita que está en el mismo sitio donde está el tipo cobrando, y desde ahí eso se transmite luego vía la red a un repositorio de datos, desde donde se consume por las entidades públicas, que lo pueden transmitir en forma de Open Data para que la gente pues, pueda desarrollar aplicaciones. Lo que no tiene mucho sentido es que haya 80 aplicaciones en una ciudad. Yo creo que la gestión de aparcamiento, la gestión de los espacios públicos, la gestión de emergencias, la gestión de control de aforo a una playa, control de aforo, reserva de hamacas en las playas, control del tráfico, velocidad de los espacios, control de los semáforos, todos esos elementos se deberían estar facilitados por el gobierno local. No creo que sea una solución que cada uno de los parkings tenga una aplicación, porque simplemente estamos todos de acuerdo en que tú, cuando vayas a Guanajuato, no vas a llevar en el móvil instaladas 17 apps, cada una de un parking diferente, ¿no? Entonces, creo que son soluciones que deben ser aportadas por los institutos públicos, por las entidades públicas, y que tienen muchísima facilidad, que realmente no son soluciones de extrema complejidad. Gracias. Gracias. ¿Puedo complementar? Adelante, por favor, Plinio. Gracias. Ya que Francis nos está ideando la solución tecnológica, algo que nosotros hemos explorado con esto de datos específicos de movilidad, que a diferencia de estos sensores que se ponen en los parkings, es que creo que se puede hacer un cruce de datos muy importante, ya que con los datos de movilidad que hemos estado explorando, se podría ver cuáles son las horas pico y también cuánto tiempo pasa una persona dentro de un parking y a dónde va. Entonces se podría también caracterizar el comportamiento de individuos anonimizados e identificar: esta persona estuvo buscando parking, esta persona sí lo encontró, esta persona tardó X número de minutos buscando parking y al final a dónde fue. Exactamente, exactamente. Es que la jugada, y perdona que soy me gusta mucho interrumpir, Plinio, perdona que te interrumpa. Es lo que comentaba, los silos de información. Ahora hay montones de información que está distribuida. Si nosotros pudiéramos capturar toda esa información y unirla, no tenemos solo el dato del sensor del parking, sino el dato de Google Maps, el dato del tiempo, el dato de las temperaturas, el dato de turismo, de cuántos clientes o viajeros hay alojados en la zona. Entonces, no solo sabemos si ese señor encontró parking o no, sino que podemos hacer una previsión de cuánto aparcamiento nos hará falta en una época determinada. Y si sabemos que el año pasado ya tuvimos problemas de parking, eso nunca se debería repetir, porque aplicando ese conocimiento, simplemente el año que viene enviamos un recordatorio que le llegue a la policía municipal del distrito para que habilite parkings adicionales, o se busquen soluciones a ese tema, ¿no? O se recomienden aparcamientos un poquito más lejos, pero con más garantía. Es el conjunto de la información. Lo has clavado tú, lo has, Plinio. Perfecto, porque es el conjunto de los datos los que consiguen. Y yo creo que si captamos ese mensaje es con lo que nos deberíamos marchar en el entorno Big Data y IoT y geolocalización. Que ningún dato por sí solo es bueno, sino es unido y mezclado y combinado con otro conjunto de datos que nos aporte más valor.
Sí, gracias, Francis. ¿Y sí están viendo mi pantalla? Sí, me estoy viendo yo y soy muy feo. Creo que aquí para dar un ejemplo más concreto, ¿no? Porque estamos hablando en términos acá metafísicos de la tecnología, algo que se puede hacer con datos de movilidad es, por ejemplo, tú buscar tu parking. Aquí se ve por edificio, por día, por hora y por intervalos de 30 minutos. Se podría ver cuáles son las zonas de congestión de tráfico afuera de los parkings y de esta manera ayudar al gobierno a tener una mejor control de tráfico al entrar y salir de las ciudades, al decirle diferentes consejos a las personas que están encargadas de cada parking. Y de esta manera, retomando el hilo de la primera pregunta de cómo se hace esto accesible, Francis tiene un excelente punto, el hecho de que no es para que cada parking tenga una app, sino que para que nosotros, por ejemplo, con diferentes fuentes de datos que nos puedan compartir para cruzar, hacer datasets abiertos al público para que ellos mismos, ya sea con su experiencia técnica o simplemente teniendo reportes que sean leíbles y herramientas como esta muy sencilla, que ustedes pueden ver en estornuda.me, se pueda alguien sin tanta experiencia, sin 5 doctorados en Big Data, pueda analizar y tomar sus propias decisiones también. Exacto. Para de esta manera todos poder aprovechar de la tecnología, hacerla democratizada y poder reavivar la vida económica, manteniéndonos a todos a salvo y tomando buenas decisiones en esta época del COVID. Justo la toma de decisiones es uno de los grandes beneficios de estas tecnologías, ¿no? Es como benefician directamente a los destinos, a los gobiernos, a las empresas. Se convierte en una herramienta para poder tomar esas decisiones importantes. Y tenemos 5 minutos para terminar con algunas de las preguntas. Les pediría poder contestar a estas preguntas de una forma concreta para poder cumplir con el tiempo. Una de ellas es acerca de uno de los destinos que está desarrollando ya sistemas de datos de movilidad, como lo es León. La ciudad de León, y a través de la pregunta de Ana Ayala, nos comenta que aparte de estos sistemas de datos que se están generando sobre movilidad en León, también se están generando para medición de contaminación y posteriormente de agua. Para el tema de iniciar con un destino turístico inteligente, ¿qué recomiendan para iniciar como primer paso? ¿Qué proyecto a partir de esto? Si puedo comentarlo yo. Yo empezaría con saber qué negocios tenemos en el destino para poder recomendarlos y mover ese capital humano para recomendar a nuestros viajeros y encuentren sin problema dónde están esos negocios y esa oferta de ocio, esos restaurantes y esos hoteles, dónde están los servicios públicos, como acabamos de decir, aparcamientos, y sobre todo poner en marcha un sistema de escucha activa o de análisis del sentimiento que capture los datos de las diferentes redes sociales para saber qué opina en cada momento nuestro potencial visitante de nosotros para poder ofrecerles servicios, ofertas personalizadas. Con esos 3 elementos ya empezamos a tener un poquito de información y somos efectivos. Luego de ahí hasta el cielo. Sin duda un super CRM a nivel destino, fundamental para poder reconectar con nuestros visitantes. Y escucha activa, geolocalización, y ni siquiera hablo de sensores ni nada de ese tipo, simplemente tener localizados dónde están los servicios, poderlos recomendar a nuestros visitantes y saber qué les gusta a los visitantes para poder reaccionar a través de un CRM con ofertas, con respuestas, con recomendaciones o con soluciones a sus preguntas. Muchas gracias, Francis. ¿Puedo agregar algo este último minuto? Sí, adelante, Plinio, para pasar a la última pregunta, por favor. Perfecto, sí. Aprovechando esta pregunta sobre los temas de calidad de agua y la relación con los datos de turismo, haré un blog sobre a lo que me dedico y de dónde viene nuestra experiencia geoespacial. Yo genero herramientas de software para conservación ambiental, donde modelamos recursos hídricos
para poder invertir en conservar la naturaleza. Y algo que es muy importante en la relación entre la conservación ambiental y el turismo es que en estas fechas que ha bajado el turismo drásticamente es cuando las playas más bellas se han visto en México. Desde que hace años no se veía una playa en Acapulco así por cuestiones de contaminación turística. Y creo que esa es una excelente oportunidad para lanzarnos en un proyecto, en varios proyectos, donde se mide el medio ambiente y su relación con los turísticos con estas famosas herramientas de cruce de datos. Ver cómo diseñar turismo que cuide nuestros recursos, que son los que en su primer lugar atraen a los turistas. Y bueno, dejo este tema por acá, pero me encantaría continuar esta conversación más profunda con los que quisieran contactarnos. Muchas gracias, Plinio. Y con esta pregunta terminamos y cerramos nuestro panel. La verdad es que muy participativos en la audiencia sobre el interés en este tema de geolocalización y Big Data. Así es que Eri Mendoza nos pregunta directamente a Francis. Francis, ¿qué recomendaciones generales darías para adaptar de manera eficiente las user experience de las interfaces móviles o webs de acuerdo al perfil más cercano del customer persona en su consumer journey de un producto o empresa turística específica? ¡Wow! Cacho pregunta. ¿Qué cacho pregunta? Por favor. Sí, hay que estudiar. No, hay que estudiarle y escribir una tesis. A ver, es muy interesante el concepto de las aplicaciones es decir, que cambien de forma, color y estilo a partir de comportamientos de tipología del usuario. Eso es un concepto muy interesante que ya hemos explorado en algún proyecto por ahí. Creo que es una gran idea, creo que es muy, muy interesante el tener en cuenta eso, es decir, pero no solo la experiencia de usuario en cuanto a estilo, supongo que ya te refieres a eso, no hablamos del UX en cuanto solo a la experiencia de uso, sino también a los contenidos como experiencia del cliente, es decir, que no solo la forma, el feeling, la forma de funcionar de la aplicación cambie en función del estilo, sea más o menos dinámica o con letra más o menos grande en función de la edad, sino que los contenidos, la oferta, digamos, los productos y los servicios a consumir también se adapten al tipo de cliente. Esto es muy sencillo, es decir, si a mí no me gusta el fútbol, a mí no me enseñes fútbol en mi aplicación. Si no me gusta el ciclismo, no me enseñes ciclismo. Si me gusta comer, lléname la aplicación de fotos de comida. Es eso. Es decir, si tú ya notas o encuentras en mi perfil que tengo unas preferencias que pueden ser de turismo activo o de turismo de actividades extremas, pues esas son las recomendaciones que me tienes que dar junto a otras un poco relacionadas a ese estilo. Creo que van por ahí los tipos. Pero eso es una cuestión eso es totalmente viable con la tecnología actual, es simplemente que se tiene que solicitar digamos, en la toma de requisitos, que cuando se encarga esta aplicación al desarrollador, se tiene que tener en cuenta estos parámetros y que en función del tipo de usuario, ojo, al usuario le vas a tener que preguntar qué le gusta, no vas a tener una bola de cristal para saber todo eso, toda esa información que queremos capturar del usuario. Lo mejor es que se lo preguntamos al usuario cuando se descarga la aplicación. Y creo que en estos momentos de la película la gente está dispuesta a sacrificar un poco de información personal a cambio de tener un mejor servicio y una experiencia de usuario personalizada. Yo creo que sí. Antes de que me olvide, acabo de publicar todo lo que no he dicho hoy porque había preparado una pequeña presentación escrita y no la he usado. Entrar en Crea Solutions cuando terminéis, os pongo aquí el enlace y así lo digo también por vosotros los organizadores, no creáis que no prepare nada, ¿vale? Excelente. Muchísimas gracias. Os invito a conocer mi web y ahora mismo subiré una fotito, un enlace. Si me mandáis una foto chula de los que han estado en la presentación, la subo ahora mismo a mi web y ya la tenéis. A estas horas no tengo otra cosa que hacer. Excelente, muchas gracias, Francis. Pues con este último comentario terminamos nuestro panel. Agradecerle muchísimo el tiempo, tanto a Plinio como a Juan Pablo, que están pues también en otra latitud que no es la nuestra aquí en el estado de Guanajuato. El tiempo que nos brindaron para compartir un poco de su experiencia con nosotros, al igual tú, Francis, que desde Tenerife pues te pudiste conectar a
altas horas de la madrugada desde allá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del Consejo Ciudadano. Un placer. He subido más, creo que he disfrutado más yo que vosotros, porque la verdad es que ha sido súper interesante. Los ponentes, los contenidos, todo. Muy bien organizado, chicos. Enhorabuena. Y gracias a todos.